Les invito a que abran sus Biblias en Samuel, 1 Samuel capítulo 2. Voy a tomar un versículo 2 de esta escritura. Creo que fue a los primeros meses de este año que hice referencia también a este mismo versículo. Pero el Señor nos habla en diferentes formas, diferentes maneras. Y estaba pensando qué podía predicar hoy. El viernes en la televisión tomé este pasaje también para hablar sobre un tema. Y el Señor de alguna forma me llevó a hablar algo similar también para compartir con ustedes. Así que bueno, espero que Dios nos hable, nos ministre. Amén. Amén. Estoy seguro que el Señor algo nos va a estar diciendo también en esta hora. Así que vamos a leer en 1 Samuel capítulo 2, verso 29, que dice de esta forma: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, y que tu Espíritu Santo nos unja a cada uno, nos ministre a cada uno. Señor, solamente tú sabes cómo hablarnos, y que nuestros oídos se abran, sean sensibles a tu voz y a tu llamado, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es: decidamos honrar a Dios. Este es el tema. Amén. Es interesante porque nuestra vida está, digamos, todo nuestro historial, el de nosotros y el de todo el mundo, ¿verdad? Tiene mucha base en las decisiones que tomamos. Hoy el mundo sufre por las decisiones equivocadas o erradas del ser humano. Es así, ¿verdad? Pero aún nosotros seguimos tomando decisiones a diario, ¿verdad? Y si hay una decisión importante para la vida del ser humano, para todos nosotros, para toda la gente, ¿verdad? Es la mejor decisión, la más importante, es decidir honrar a Dios. Aquel que dispone su corazón para honrar a Dios, indudablemente Dios también lo va a mirar de cerca para honrarle, bendecirle en las diferentes áreas. Por eso es interesante que nosotros también decidamos honrar a Dios. Quizás usted dice: bueno, yo he decidido honrar a Dios. Todos nosotros, los que estamos acá, en cierta forma hemos decidido honrar a Dios. Pero nos queda todavía un proceso, quizás largo por recorrer en este mundo, en el cual tenemos que seguir, ¿verdad?, honrando a Dios. Si nosotros decidimos honrar a Dios, la bendición de Dios, la gracia, el sustento de Dios va a estar llegando a nuestras vidas en las diferentes áreas. Aparte, creo que si hacemos un balance, tenemos que decir: Señor, no te he honrado todo lo que tendría que honrar. Por eso, yo creo que si hoy tomamos una decisión firme de decir: bueno, Señor, yo quiero honrarte, ¿verdad? Hace poco tuvimos una reunión, la pastoral de aquí de Durazno, con un grupo político, ¿verdad? Y una de las palabras que allí les pude compartir justamente tenía que ver con esto, ¿no? Que Dios nos pone en ciertos lugares, ¿verdad? En este caso en el gobierno, ¿verdad? Pero todo aquel que decide desde el gobierno honrar a Dios, también Dios lo va a honrar a él, ¿no? Es una palabra, hermanos, que abarca para todas las personas en sus diferentes funciones, ¿no? Ahora, muchas veces yo puse una pregunta acá: ¿queremos que Dios nos honre? Es obvia la respuesta, ¿verdad?
Queremos que Dios nos honre, indudablemente, ¿verdad? Y quiero decirles algo más. Dios es Dios que quiere honrar a sus hijos. ¿Cuántos saben? Amén. Dios te quiere honrar a ti. Amén. Dios ha planificado honrar la vida del ser humano. Dice, mis pensamientos hacia ustedes son pensamientos de paz y de bien. O sea que Dios siempre planificó el bien para el ser humano y no el mal. Honrar al ser humano. Es más, Dios ya nos ha honrado y nos ha honrado muchísimo, ¿verdad? A través de la cruz de Cristo. Al enviar a su Hijo, ¿verdad? Para que se entregara, ¿verdad? Diera su vida en nuestro lugar, nos honró con salvación. Digamos, una de las honras más grandes que hemos recibido nosotros ya del Señor Jesucristo es la salvación, es la vida eterna, es el perdón de nuestros pecados, ¿no? Entonces, Dios ya nos ha honrado y nos ha demostrado que es un Dios de honra y que quiere honrar a sus hijos. Amén. Dios te quiere honrar a ti. Si sos un hijo o una hija de Dios, Dios te quiere honrar. Qué linda expresión, ¿verdad? Porque qué bueno que Dios me quiera honrar. Amén. ¿Verdad? Que Dios me haya mirado a mí para honrarme, para rescatarme, para sanarme, para restaurarme, para vivificarme, para abrirme una puerta de bendición. Amén. Qué lindo es eso. La palabra honrar tiene que ver con enaltecer, premiar el mérito de alguien, homenajear, reconocer, distinguir, enaltecer, ensalzar, apreciar, premiar, condecorar, galardonar y honorificar a una persona. Tienen que ver entonces con todo eso, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Y Dios nos mira de esa forma. Dios levanta a aquel que está caído, ¿verdad? El plan de Dios es rescatar a las personas y levantar a las personas y sanar y transformar. Y lo vemos por toda la Biblia cómo Dios honró a mucha gente. Dios honró a mucha gente, hermanos. Ahora está claro también que Dios tiene un plan específico para aquellos que también le deciden honrar a Él. Porque la Biblia dice acá, honraré a los que me honran. En esta ocasión, acá en este contexto, ustedes saben que Elí había decidido honrar más a su gente, a sus hijos, ¿verdad? Y había comenzado a despreciar todo lo que tenía que ver con lo sagrado, ¿no? Entonces, él comenzó, digamos, a proteger más a sus hijos, ¿verdad? Y de alguna forma se equivocó Elí ahí, falló, la pifió, podemos decir. Comenzó a dejar que sus hijos también hicieran muchas cosas equivocadas, ¿no? Los corrigió, ¿verdad? De una forma, aquí destaca en el versículo 29, dice, honraste más a tus hijos, dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Nosotros tenemos que honrar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros seres queridos. Eso está en la Biblia. En todo el contexto de la Biblia tenemos que honrar a nuestra familia. El problema acá de Elí, que él había decidido honrar más a sus hijos que a Dios. Y a veces nosotros cometemos ese error, hermano. Dios está siempre en primer lugar porque Él es nuestro todo. Sin Él no hay familia, no hay hijo, no hay esperanza, no hay nada. Entonces Dios tiene que estar por encima de todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, tomaremos algunos personajes de la Biblia a manera de ejemplo cómo honrar a Dios. Vamos a hablar de tres puntos acá que tienen que ver con algunos personajes. Y el primero aparece en Marcos 10:46, que es bastante conocido para todos ustedes, la historia de Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego, en esta historia, ¿verdad? Bartimeo decidió honrar a Dios. Muchos pensamos cómo Dios honró a Bartimeo el ciego. Pero primero, el ciego Bartimeo honró a Dios. Esto también va a aplicar para nosotros, por eso, ¿verdad? Es interesante esta historia, ¿verdad? Me voy a referir a Bartimeo, aunque hay muchas historias, ¿verdad? Pero una de las cosas de Bartimeo que Jesús destaca es la fe. Si nosotros queremos honrar a Dios, tenemos lógicamente que hacerlo con fe.
porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos honrar a Dios, todo comienza por la fe nuestra. Ahora, la fe de Bartimeo dice que su fe hizo que su voz se elevara por encima de las demás voces. Interesante. La fe del ciego, que tenía una gran necesidad, ¿verdad? No solamente porque era ciego, porque al ser ciego implicaba otros problemas también, ¿verdad? Ahora, dice que la fe de este hombre hizo que su voz se elevara por encima de las demás. ¿Entienden? ¿Verdad? Cuando él dice que clamó mucho más, ¿verdad? Él clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No? ¿Cuántas veces hemos clamado: Jesús, ten piedad de mí? Hemos clamado, ¿verdad? ¿Cuántas? Señor, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces hemos elevado nuestra oración y elevado nuestra voz, clamando por ayuda y por auxilio a nuestro Dios? El problema acá es que la gente lo mandó callar. La multitud que cruzaba allí, los discípulos de Jesús, que se callara, que no molestara más al maestro. Pero la fe de este hombre, la fe del ciego Bartimeo, hizo que su fe se elevara por encima de esas voces que le estaban impidiendo alcanzar la bendición o el milagro que necesitaba. Si nosotros queremos honrar a Dios, hermanos, nuestra voz o la fe nuestra, ¿verdad?, tiene que tener una voz que se eleve por encima de las voces oponentes. Voces oponentes hay por doquier, ¿verdad? Voces por todos lados hay, ¿verdad? Hay bocas que se abren por diferentes lugares, y esas voces muchas veces golpean nuestro oído, nuestra alma, y a veces penetran en nuestras almas. Esas voces que nos dicen: bueno, no busques más, no insistas más. En cierta forma le estaban diciendo al ciego de esa forma: no busque, no insista, deja quieto, ya no se puede hacer nada, no hay una solución para ti, estás ciego, ¿verdad? Muchas veces nosotros también pasamos por esas situaciones de escuchar esas voces, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos desanimado porque oímos una voz que te hace sentir que no hay solución, que el maestro no, que Dios no va a llegar, que Dios no te va a escuchar, que Dios no te va a responder? Esas voces llegan, yo creo que todos los días somos desafiados por esas voces. Amén. ¿Verdad? Que lógicamente si nosotros escuchamos y nos quedamos con esa voz, nos desanimamos. Mucha gente apostata de la fe, se aleja, se aparta de la fe porque resuelve escuchar esa voz y quedarse plantado en esa voz. Pero aquí encontramos que la fe de este hombre hizo que su voz se elevara por encima. Dice que él clamaba mucho más todavía. Hermano, tu voz tiene que clamar mucho más. Amén. Cuando hay una voz contraria, la fe que hay en ti tiene que clamar mucho más. Jesús, tú eres mi solución. Jesús, ten misericordia de mí. Amén. Si nuestra fe hace que nuestra voz esté por encima, vamos a ser libres, hermanos, de las mentiras, de aquello que nos quiere apagar, detener, frustrar. Por eso es necesario que nuestra voz se eleve por encima. Para que nuestra voz se eleve por encima, tiene que haber fe, hermanos. Amén. Tiene que haber fe. Yo tengo que creer para que mi voz esté por encima, porque no podemos evitar fácilmente a todos nosotros, ¿verdad? Llegan esas voces que nos hacen ver todas las circunstancias y las circunstancias adversas. Esa voz nos aturde tanto que no podemos visualizar lo que Dios tiene y cómo es Dios capaz de ayudarnos y de socorrernos. Por eso la fe es necesaria aquí para que nuestra voz se eleve por encima de las demás voces. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Si nuestra voz habla más que la voz del enemigo, entonces triunfaremos. Amén. Su fe permitió que su voz fuera oída por Jesús.
si él no hubiese seguido con la insistencia, con su voz, con ese clamor, si él se hubiese detenido en su primera voz, en su primer clamor, probablemente Jesús siguiera de largo. Pero cuando él volvió a insistir, Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Qué interesante, ¿verdad? Amén. Eso habla de que nosotros no podemos callarnos, no podemos dejar de insistir. El que tiene fe tiene que insistir. Amén. El que tiene fe tiene que luchar por esa bendición. Amén. Y tiene que clamar hasta que Dios de alguna forma traiga la respuesta que necesitamos. La fe, hermanos, nos va a ayudar a tener un clamor constante por Dios. Amén. El clamor constante nuestro tiene que ser por Jesús, por el Salvador, por nuestro Dios. Él es mi todo. Amén. No clamemos tanto para que el ser humano nos ayude. Clamemos más para que Dios nos ayude. Amén. Esa es la fe. Y Jesús escuchó, ¿verdad? Jesús sabe cuando hay alguien que tiene fe y escucha a aquellos que tienen fe. Por eso es necesario. Entonces la fe de este hombre, podemos decir que Bartimeo honró a Jesús demostrándole fe. ¿Entienden? Si nosotros queremos honrar a Dios, tenemos que mantenernos en fe. Amén. Su fe lo hizo disfrutar del milagro. El Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que reciba la vista. Amén. Y bueno, dice, tu fe te ha hecho salvo. Amén. Entonces quedó libre, recibió la visión, glorificó y adoró al Señor. Amén. La fe lo hizo disfrutar del milagro, es la fe, pero es la fe lo que honra a Dios. Amén. La fe de Bartimeo honró a Dios. Amén. Que nuestra fe pueda honrar a Dios, que no nos quedemos con el primer clamor y decir, bueno, no va a suceder nada. Sigamos. Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hablar un poquito también de los 12 apóstoles, pero voy a pasar nada más por aquí. Contando con Pablo, ¿verdad? Pablo fue uno de los apóstoles, el último de los apóstoles, ¿verdad? Y ellos honraron a Dios y lo demostraron, ¿no? Fueron mártires dejando un gran legado que trascendió las naciones y las generaciones. Los apóstoles todos murieron, ¿verdad? Dieron su vida por el Evangelio. Nos dejaron un gran legado, hermanos, para todas las naciones, porque el Evangelio que ellos comenzaron allí con 12, ¿verdad? Y Jesucristo, ¿verdad? Bueno, Jesucristo después ascendió al cielo, pero vino el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esos 12, hermanos, nos dejaron un gran legado que trascendió las naciones y las generaciones. Hasta el día de hoy la iglesia sigue. Amén. Gracias a esos 12. Amén. Entonces, hermanos, ellos dieron su vida por el Evangelio, por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto habrán honrado a Dios estos apóstoles? Amén. La iglesia primitiva también, porque hay muchos mártires, hubieron ahí, pero no negaron al Señor, mantuvieron la fe. Amén. Gloria a Dios. Nos dejaron en marcha la iglesia del Señor, la que hoy somos parte. Gloria a Dios, somos parte de la iglesia de Cristo, gracias a que ellos, ¿verdad?, se posicionaron, ¿verdad?, predicaron, anunciaron, dieron su vida por el Evangelio, ¿verdad? Pero, ¿cuánta honra recibió el Señor? Amén. ¿Cuánto Dios va a honrar a estos 12 apóstoles? Amén. También, hermanos. Amén. Gloria a Dios. La fe de ellos fue inquebrantable. Amén. Nadie puede decir que ellos la llevaron muy bien, la pasaron muy bien, ¿verdad? Sabemos todo lo que sufrió la iglesia primitiva en general hasta el año 300, ¿verdad? Después de Cristo sufrió. Muchos murieron, dieron la vida por el Evangelio, lo perdieron todo por el Evangelio. Lógicamente el premio mayor estaba después de la muerte para ellos. Amén. ¿Y cuándo creen que el premio mayor va a estar para nosotros después de la muerte? Amén. Gloria a Dios. Y el tercer y último punto quiero hablar un poquito de Mardoqueo y de Esther. Ellos honraron a Dios de una manera tremenda también. ¿Cuántos conocen la historia
de la reina Esther y de Mardoqueo. Mardoqueo era el tío de la reina Esther. Y estaban en un lugar, digamos, extranjero, pero ella era la reina, había sido, digamos, tomada como reina, y claro, estaba en la parte del palacio, pero era judía, ¿no? El problema de ella es que era judía, ¿no? Entonces no era fácil, nadie sabía que ella era judía, ¿verdad? Y allí tramaron todo digamos, de alguna forma, hicieron todo un complot, una conspiración para eliminar a todo el pueblo judío, y no iba a escapar ella tampoco, por más que estaba en el palacio, no iba a escapar porque era una orden del rey, ¿verdad? Aunque el rey no conocía todo el asunto, pero lo cierto, hermanos, que para aquellos que conocen la historia, ellos decidieron, tanto Mardoqueo como Esther, decidieron honrar a Dios a pesar de las circunstancias adversas, ¿no? Tres cosas quiero destacar. Una es que ellos se posicionaron en fe, en valentía y en identidad. Amén. En fe, lógicamente, ellos creían en Dios, ¿verdad? Eran judíos. Ellos creían que el Señor les podía socorrer, ¿no? Lo primero que vemos acá en ellos es que ellos buscaron a Dios. Ellos ayunaron, ellos oraron por 3 días y ayunaron, ¿verdad? Para encontrar en Dios la esperanza y la solución y la salvación. O sea que esa fe que ellos tenían, bueno, vamos a buscar en el área espiritual una solución. Vamos a buscar porque no quedaba otra forma, hermanos. Humanamente era prácticamente imposible porque había ya un dictamen del rey y lo que el rey sellaba con el anillo había que cumplir. O sea, ya estaba destinada a la muerte para todo el pueblo judío. No había forma de revertir humanamente. Solamente que Dios obrara, que Dios pusiera su mano, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en primer lugar se posicionaron en fe. Amén. Ellos se mantuvieron en fe a pesar de las circunstancias. Todo creyente, hermanos, a pesar de las circunstancias, se posiciona en fe, se mantiene en fe, creyendo, aunque la amenaza sea grave, aunque humanamente parece irreversible, parece imposible. ¿Cuántos se sienten identificados? Porque cuántas veces estamos frente a situaciones que parece irreversible, imposible, difícil, ¿verdad? Pero nos mantenemos en fe. ¿Cuántas veces hemos intentado, buscado y parece que no hay una luz, no se abre esa puerta que quiero, ese milagro, no sucede, pero nos mantenemos en fe? Gloria a Dios. Esa es la fe. Porque si la fe fuera a solucionar todo por arte de magia, hermanos, no es la fe bíblica esa. Es una fe más bien que el ser humano quisiera tener, pero la fe bíblica nos hace sostener en tiempos y en lugares muy hostiles, bajo amenaza, bajo piedras, a veces bajo dolores, bajo enfermedades, crisis, desiertos. Esa es la fe del creyente, hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren tener fe? Amén. Amén. Tenemos que tener esa fe. Esa fe es la que mantiene vivo al cristiano, hermanos, porque es la fe que salva también. Amén. Gloria a Dios. Ellos no se doblegaron. En el caso de Mardoqueo, como judío, cuando venía el malvado Amán, ¿verdad? Era el mano derecha del rey. Amán pasaba sobre la puerta y todos tenían que hacer una reverencia o arrodillarse delante de ese general, ¿verdad? Y Mardoqueo, como tenía una fe judía, la fe en Cristo, la fe en el Señor, él realmente, hermanos, no podía arrodillarse delante de un ser humano, ¿verdad? Él no se arrodillaba delante de un ser humano. Entonces eso molestó mucho a Amán, y Amán tramó destruir a toda la nación judía. No solamente a él, preparó una horca para Mardoqueo, preparó una horca donde él iba a ser ejecutado, pero aparte de eso iban a destruir a todos los judíos, que eran muchísimos, ¿verdad? Entonces no era fácil, pero aún Mardoqueo decidió, hermanos, honrar a Dios. Eso habla de la valentía. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, verdad? Si tenemos, verdad, una autoridad, tenemos alguien que nos exige arrodillarnos y honrarle o adorarle,
¿verdad? ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? Recuerdo lo que pasó con Daniel también, ¿no? Y con sus amigos, todos los que tuvieron que enfrentar, que tenían que adorar a la imagen, arrodillarse delante de la imagen, ¿verdad? En este caso, Mardoqueo tenía que doblegarse delante de ese enemigo que tenía, ¿verdad? Amán. Ahora él no se arrodilló y eso molestó mucho a Amán y él tramó todo eso contra el pueblo judío, ¿no? Pero cuánta valentía, hermanos. Nosotros como creyentes tenemos que tener valentía también. Amén. Si usted quiere honrar a Dios, usted tiene que usar de su valentía. Dios, cuando nos llena con el Espíritu Santo, hay algo que pone en nosotros y es valentía. Amén. Valentía. Amén. Entonces, hay amenazas, hay problemas, hay malas noticias, siempre la hubo en este mundo, ¿verdad? Pero también vemos que hay gente que se levanta con valentía y enfrenta al enemigo. Amén. Hay muchos, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando solamente de Mardoqueo y de Esther aquí, porque su vida estaba corriendo peligro. Amán allí mismo lo podía haber ejecutado a este hombre, ¿verdad? Sin embargo, Dios no permitió, pero él estaba bajo amenaza, ¿verdad? No era fácil decir, yo no me arrodillo delante de ningún hombre. No era fácil. Había que tener valentía. Ahora nosotros tenemos que tener valentía para no doblegarnos frente al enemigo. Hay un enemigo que nos acecha. Dice la Biblia que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Quiere destruirte, hay un enemigo. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, hay un enemigo que nos acecha, ¿verdad? Hay un gigante que se burla a veces de nosotros, intenta decirte, mirá lo que sos. A pesar de que venís a la iglesia, a pesar de que estás orando, a pesar de que estás sirviendo a Dios, mirá lo que está pasando con tu vida, mirá esto, mirá lo otro. Ese es el enemigo acechando para derrotarte, para que te doblegues delante de él. Ahí necesitamos valentía. Amén. Amén. Valentía para enfrentar toda fuerza del enemigo. Ahora la Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Amén. Todo argumento del enemigo tiene que quedar por tierra en el nombre de Jesús. Amén. Pero ahí yo tengo que tener coraje, porque no es fácil. Fácil es hablar y decir y proclamar y anunciar y hablar de las promesas de Dios. Lo que no es fácil es atravesar ese momento donde somos cepillados, zarandeados, lastimados, por acá o por allá, ¿verdad? No es fácil, hermanos, ¿verdad? No es que el tener fe todo se soluciona así. A veces teniendo fe no se solucionan algunas cosas, pero tenemos que seguir adelante. Amén. Y lo otro fue identidad. Porque hablé solamente de la valentía, por ejemplo, de Mardoqueo, pero todo esto también aconteció con Esther. Identidad. Ellos se identificaron como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Hijos del gran rey, hijos de Dios, ¿no? Se posicionaron en eso, en fe, en valentía y en identidad. Amén. Amén. Nosotros también, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado y se ha predicado de la identidad. ¿Quiénes somos? El apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, yo sé de quién soy y sé en quién he creído. Amén. ¿Verdad? Y nosotros también tenemos que saber de quiénes somos. Amén. ¿Con quién nos identificamos? Aquí la reina Esther se identificaba con Dios y con el pueblo de Dios. Y Mardoqueo también se identificaba con Dios y con el pueblo de Dios. Por eso ellos quisieron buscar una solución, incluso a costo de su propia vida, porque no estaban corriendo riesgo, ¿no? Si la reina Esther, por ejemplo, iba así nomás a presentarse delante del rey, el rey podía ejecutarla o ponerla presa, no verla más, porque si bien era la reina, ¿verdad? No podía ir directamente a presentarse delante del rey. El rey tenía que llamarla, y si el rey no la llamaba, ella podía correr el riesgo de ir y esperar que el rey diera la orden para recibirla.
Y si el rey daba una orden contraria, ella podía quedar de alguna forma allí eliminada o descartada, porque eran las leyes que había. El protocolo y las leyes en aquel tiempo era digamos, muy serio todo, ¿verdad? Entonces, no era fácil para la reina porque la reina tenía que ir ante el rey, interceder, buscar una estrategia para que el rey la aceptara sin ser llamada. Por eso pidió que estuvieran ayunando, orando, buscando que ella también iba a ayunar, ¿verdad? Pero todo eso, hermanos, lo hizo ¿por quién? Lo hizo por su familia, por Mardoqueo y por todo el pueblo de Dios. Se posicionó en fe, se posicionó en valentía, ¿verdad? Se posicionó de esa forma, hermanos, para librar a su familia y librar a su pueblo de la muerte, ¿no? Entonces, mi pregunta es, nosotros también tenemos que posicionarnos, más que una pregunta, es una exhortación, ¿verdad? Tenemos que posicionarnos en fe, en valentía, en primer lugar por nuestra familia, amén. Tenemos una familia, bueno, hay que posicionarse en fe. ¿Cuántos tienen problema a nivel de familia, de relaciones familiares, donde están deseando una cura, una solución, una salida, una liberación en algún área con su familia? Les gustaría tener una mejor relación, una relación sana con su familia, una relación de unidad. Amén. Hermanos, para eso hay que posicionarse en fe, hay que ser valiente, hermanos, porque el enemigo quiere destruir la familia, pero nosotros tenemos que posicionarnos para salvar a nuestra familia, para curar a nuestra familia, para sanar relaciones en nuestras familias. Para eso hay que tener fe y hay que ser valiente, porque a veces no es tan fácil, ¿verdad? Ahora Esther se posicionó, Mardoqueo se posicionó, por eso, hermanos, ayunaron y después ustedes saben el final de la historia. Aquella horca que estaba para Amán, aquella horca realmente que estaba para Mardoqueo, perdón, me equivoqué como 3 veces. En realidad Dios revirtió todo y en el lugar de estar Mardoqueo en esa horca fue Amán, aquel que había trabado todo. Y todo se dio vuelta también. Dios salvó al pueblo, a todo el pueblo judío. Hoy, digamos, el pueblo judío hasta el día de hoy, ¿verdad?, celebra esa fiesta de esa liberación que Dios hizo, hermanos. Entonces, cuán importante. Entonces vemos acá que tanto Esther como Mardoqueo, ellos honraron a Dios con fe, honraron a Dios con valentía y honraron a Dios manteniéndose firme, ¿verdad? Identificándose con Dios. Yo estoy viviendo en esta batalla, en este problema, en esta amenaza, pero yo soy un hijo de Dios. Dios tiene promesas para mí. Dios va a hacer que las cosas sucedan, aunque sean imposibles humanamente. Dios hace, Dios revierte, Dios llega a tiempo. Dios llegó a tiempo aquí en esta historia que fue real. Dios llegó a tiempo, hermanos. Dios va a llegar a tiempo con tu familia. Dios va a llegar a tiempo en esa necesidad. Dios va a llegar a tiempo, pero tenemos que posicionarnos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Para terminar, quiero decirle que todos estos personajes se adaptaron al sistema divino. Hay algo que nos cuesta a veces, hermanos, adaptarnos al sistema de la fe bíblica, ¿verdad? Tenemos que adaptarnos a la fe bíblica. Hay una fe que es bíblica, que la fe bíblica es real, no es fingida. Es una fe que nos lleva a comprometernos con Dios y a ser responsable de nuestras decisiones. Si vamos a honrar a Dios o no vamos a honrar a Dios. Nuestra fe, hermanos, ¿verdad? Tiene que ser esa fe bíblica, ¿verdad? También hay un orden bíblico. Dios es un Dios de orden. Nosotros no podemos andar en desorden. El andar en desorden es como decir, bueno, yo hago así, yo hago de esta forma, yo pienso, o yo me imagino cosas y hago proyectos de cosas, ¿verdad? Invento cosas, todo, pero muchas veces no tiene nada que ver con los propósitos de Dios. Todo lo que hago no tiene nada que ver con glorificar a Dios o con honrar a Dios. Pero hermanos, nosotros tenemos que adaptarnos
digamos, al orden de Dios. Dios está en primer lugar. Todo lo que nosotros hacemos y decidimos tiene que ser para honrar y glorificar a Dios. En el lugar que estemos, si estoy aquí o estoy allá, Señor, que esto que esté haciendo me sirva para honrarte y para glorificarte. Amén. Amén. Donde esté, Dios quiere usarte como luz. Amén. Gloria a Dios. Pero cuesta a veces, hermanos, adaptarse al sistema. Queremos nosotros que el sistema de Dios se adapte a nosotros. Queremos nosotros de alguna forma que Dios piense como nosotros. Y queremos forzar o manipular, ¿verdad? Hacer que Dios encaje con nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que encajar en Dios. El molde tiene que ser Cristo. La estatura tiene que ser Cristo. ¿Verdad? Entonces yo no puedo moldear a Dios. Yo tengo que dejar que Dios me moldee y me cambie y me transforme a mí. Eso es entrar en el sistema, hermanos, adaptarse al sistema de Dios, al sistema divino y el sistema que va a funcionar. ¿Entienden? Porque si no vamos a pasar luchando, nuestro yo va a pasar luchando contra la voluntad de Dios y contra los pensamientos de Dios y contra el sistema de Dios. Por eso es necesario que nosotros podamos adaptarnos al sistema, ¿verdad?, del orden bíblico que tiene que ver con Dios y su voluntad primero. Amén. Nosotros debemos honrar a Dios adaptándonos a su sistema. Gloria a Dios. La iglesia también tiene un sistema, hermano. La iglesia de Cristo tiene un sistema. Imagínense que, por ejemplo, hablando de los horarios de la iglesia, por ejemplo. Vieron que hay diferentes horarios, a veces tenemos que cambiar los horarios. Hoy tuvimos que cambiar los horarios. A algunos quizás no les sirvió el horario de hoy, ¿verdad? Pero imagínense que uno dice, no, a mí me sirve a las 4 de la mañana porque estoy libre. Otro dice, no, a mí a las 3 de la tarde porque después de la siesta. Otro dice, no, a mí al mediodía porque es una hora que me levanto, entonces... Y así, imagínense la iglesia adaptándose al sistema de cada uno de los miembros. No funciona así, ¿verdad? Nosotros tenemos que adaptarnos al sistema de la iglesia. Si la iglesia tiene que hacer algunos cambios por algunas cosas, no discutamos, ¿verdad? Porque es lógico, hermanos, pero es un poco hablando sobre estas cosas. Pero es necesario, hermano, que nos adaptemos al sistema de la iglesia, ¿verdad? Hay 4 o 5 reuniones en la semana, algunos podrán venir a todas, y si tienen la libertad de venir a todas, que vengan. Otros tienen la libertad de venir a una reunión porque es la posibilidad que tienen y la aprovechan. Bueno, es así, ¿verdad? Que Dios nos ayude en todo esto. Y por último, para concluir, quiero hablar un poquito sobre Esaú. ¿Saben que Esaú despreció a Dios? Cambió la bendición por un plato de lentejas. Esaú, yendo a lo que dice este texto, ¿no? Honraré a los que me honran, amén, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Esaú prácticamente su generación todo desapareció y Jacob quedó con la bendición y hasta el día de hoy fluye todo lo que tiene que ver con el linaje, la vida, las generaciones de Jacob, ¿verdad? Ahora Esaú decidió, ¿verdad?, despreció. Porque, hermanos, esa bendición que él no le interesó, no la apreció en ese momento y la despreció porque al cambiar por un plato de lenteja fue tremendo, ¿verdad? Y lo perdió absolutamente todo Esaú. Entonces, esto también nos confronta a nosotros, esta verdad nos confronta a nosotros. Amén. No podemos nosotros despreciar la bendición de Dios, ¿verdad? Y perder la honra de Dios por un plato de lenteja. A veces el plato de lenteja es un problema que vos tenés con un hermano en la iglesia. ¿Cuánta gente se ha ido del camino del Señor porque tuvo un problema con un hermano o una hermana de la iglesia? Me hizo o no me saludó o esto o lo otro. Eso es despreciar la bendición, ¿verdad? Que todo lo que Dios me da porque tuve un problema, porque alguien no me miró, por esto. Bueno, Esaú por un plato de lenteja lo perdió todo. Y hay creyentes en la iglesia que por un plato de lenteja pueden perderlo todo. Por eso
tengamos cuidado. Amén. Tenemos que honrar a Dios. Amén. Honrar al Señor, caminar con Dios cada día. No desprecie la bendición de Dios. También cambiar la bendición de Dios por un plato de lenteja tiene que ver también si hacemos una comparación entre lo eterno y lo pasajero. ¿Entienden? Cuando toda mi vida se enfoca para solucionar cosas terrenales, sea en el área que sea, pero son cosas terrenales, y toda mi vida la desgasto, y todas mis energías, y mis talentos, y mis capacidades, porque tengo que hacer esto, tengo que arreglar esto, tengo que solucionar esto, y todo para la vida terrenal, yo estoy cambiando, hermanos. Estoy haciendo que sea ahogada la palabra que fue sembrada por los afanes de este mundo o de esta vida. Entonces eso es cambiar también nuestra bendición, que es la mayor, que es la salvación, la vida eterna, por un plato de lentejas. Y hay gente que la cambia. Hay gente que se pierde, hermanos, la mayor bendición porque el mundo lo atrapó, el mundo con todos sus deseos que son pasajeros, todo lo terrenal. Nosotros tenemos que tener bien claro, hermanos, mientras vivimos en este mundo, necesitamos del mundo, necesitamos de lo terrenal, necesitamos muchas cosas. Para eso trabajamos, para eso también luchamos, para eso disponemos tiempo y todo lo demás. Es lógico. El asunto es cuando todo eso ocupa todo el lugar. Entonces estás diciendo, no, Señor, yo quiero todo eso, lo que me ofrece el mundo, y estoy despreciando lo más importante, que es la presencia, la bendición, la vida eterna y la salvación. Amén. Él cambió la bendición por un plato de lentejas. Mi pregunta es, ¿qué haremos? Honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Amén. Qué buena esa decisión, hermanos. Y nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿A quién vamos a ir? Lo más importante tiene que ser Cristo. Lo más importante es el Señor. Amén. Yo sé que hay batallas, yo sé que hay preocupaciones, que hay cosas en la vida que no sabemos a veces y que queremos de alguna forma resolverla, pero no te olvides, ¿verdad? Que si buscamos a Dios en primer lugar, lo demás va a venir por añadidura. No sé cómo, pero Dios hace que venga por añadidura. Amén. Mientras tanto hay que mantener la fe, la identidad, ¿verdad? Estar ahí firmes, ¿verdad? Identificarnos con Cristo, andar en valentía para enfrentar a veces las adversidades, pero eso es honrar a Dios. Amén. Y todas estas personas que honraron a Dios, Dios le honró en diferentes maneras, en diferentes formas. ¿Cuántos quieren ser honrados por el Señor? Amén. Entonces vamos a orar y dar gracias a Dios por este tiempo.